Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Joca's Kitchen. Gracias. En esta ocasión vamos a hacer barbecue burgers. Sí, hamburguesas. Bien jugosas. Le invito a que prueben esta forma en que la hacemos aquí en casa. Además de que es jugosa, lo que es la salsa barbecue, todos los ingredientes que le vamos a poner la va a hacer especial. Ya yo estoy que lo pienso dos veces cuando quiero ir a comer una hamburguesa. No, mejor me hago esta que les voy a mostrar aquí a ustedes hoy. Les va a encantar a todos en casa. Acompáñenme también hasta el final porque tengo otros tips de la misma hamburguesa. Wow, amigos, qué hamburguesas que quedaron deliciosas. Y como siempre, le tengo algunos tips para que le queden igual como las preparé. Ustedes vieron que cuando yo estaba formando las bolas de las carnes, puse un dedito así en el medio.
La presioné un poco. Eso es para que cuando le estén haciendo no se le encoja mucho y se le quede más abierta la carne. Otra cosa es, les recomiendo que antes de hacer las hamburguesas, sáquenla unos 15 a 20 minutos antes, que esté a temperatura ambiente. No la pongan bien fría directamente al asador o a la sartén como la vayan a utilizar. Les recomiendo así, no se les seca. También no la sazonen mucho tiempo antes de hacerla. Mientras más fresca, como ustedes vieron, mejor, va a quedar mucho más jugosa. Sazónenla en el momento que la van a hacer. Bueno, la receta completa va a estar en la descripción del video abajo. Suscríbanse, compartan, denle a la campanita para que les avise de otras recetas nuevas. Ya nos vemos aquí otra vez en Joca's Kitchen.